Bueno, tal como decía la profeta, en realidad Dios ha dejado señales en la tierra, en los cielos. Podemos ver de que todo lo espiritual se manifiesta en el mundo natural. Y todo lo que está ocurriendo en la tierra es producto de todo el mover espiritual que Dios está trayendo, porque en el fondo esto es como decía la profeta, es el espíritu. O sea, Dios nos va a venir, como se dice, a buscar, pero para una vida eterna. Para una vida eterna, para vivir con Él, para morar con Él. Y para eso es donde tenemos que prepararnos. Ahora, como decía la profeta, la pastora Jessica, existieron dos, o sea, se habló de dos venidas. Primero se habló de la primera venida de Cristo, que en el fondo Cristo vino a cumplir una palabra de salvación. La palabra que Dios le prometió a Abraham. Entonces, pero también existe otra la segunda venida, en donde el propio Jesús habló de su segunda venida. Que si bien los profetas la anunciaron, pero a lo mejor ellos no lo entendieron de esta forma, pero el propio Jesucristo lo habló en Mateo 24, cuando los discípulos en realidad le preguntaron y él en forma privada les habló esto. O sea, tampoco lo predicó a los cuatro vientos, sino que fue algo muy selectivo. Y podemos ver en Mateo 24, 6, cuando Jesucristo, del 4 dice, contestándole Jesús dijo, cuiden que nadie los engañe. Y yo creo que en este tiempo hay mucho engaño. Y Jesús ya les advirtió a los discípulos, cuidado, porque muchos, dice el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy ungido, y engañarán a muchos. Entonces, Jesucristo ya estaba anunciando estos tiempos de engaño, de que mucha gente está siendo engañada por falsos profetas, por gente que está hablando mentiras, como estábamos diciendo, como decía la profeta, gente que no dice la verdad, no habla conforme a la palabra de Dios, se han creado una propia palabra. Y podemos ver que la profeta mayor es la palabra, por lo tanto toda profecía se debe sustentar en la palabra. Y aquí ya Jesús está diciendo que engañarán a muchos. Entonces, sí o sí mucha gente va a ser engañada, porque ya Jesucristo lo anunció. Ahora nosotros tenemos que velar y orar para nosotros no ser engañados. Y en el verso 6 dice, ahí Jesucristo les empieza a hablar y habla del principio de dolores. Dice, entonces escucharán de calamidades y noticias de guerra. Miren que no sean turbados porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin todavía. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y en distintos lugares habrá hambres, plagas y terremotos, pero todas estas cosas serán el principio de dolores. Y estas son las señales que hay en la tierra. Y nosotros podemos ver cuando Jesús dice que habrán calamidades y noticias de guerra. Podemos ver en las noticias, en los diarios, todo este tiempo, cómo las naciones se están levantando una en contra de otra. Y esto porque hay una gran crisis mundial, hay una crisis de una escasez de alimentos, hay todo este problema del agua está trayendo enfermedades, está trayendo plagas. Y hoy en día todo el sistema que podemos ver, el sistema global del mundo, en el fondo está llevando a todo esto a que la nación que tenga los recursos va a ser la que va a gobernar. O sea, el poder se está midiendo en la riqueza. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante porque Jesús ya en ese tiempo anticipó lo que está ocurriendo hoy día. Y podemos ver en el Medio Oriente, podemos ver muchas guerras silenciosas que hay. Podemos ver el tema de Internet, el tema de todo lo que está pasando con los jóvenes. O sea, son guerras silenciosas que no se notan, pero que están desviando a la gente, la están desviando a otros caminos. Ahora, es importante porque también Jesucristo habla de la tierra, o sea, que la tierra va a manifestar, se van a manifestar enfermedades y plagas, y también van a haber muchos terremotos, o sea, como se dice, el cosmos de la tierra se va a ver afectado por todo este mover espiritual.
¿Ah? Y bueno, podemos ver también que mucho tiempo los científicos, la ciencia, en las noticias se ha hablado mucho del calentamiento global, está toda la gente pendiente de ver cómo se optimiza el consumo del agua, porque el agua es un recurso muy importante y en estos tiempos se está acabando. Entonces, todos están, como se dice, de cabeza, estudiando y viendo qué soluciones dar. El hombre quiere dar soluciones. Cuando la palabra dice que la iglesia, Dios por medio de la iglesia va a dar soluciones. Y nosotros podemos ver muchas veces, ya en los tiempos de José, cuando hubo sequía, hubo crisis económica, en los tiempos de Elías, y la respuesta vino por medio de la iglesia. Por lo tanto, en este tiempo, la respuesta va a venir por medio de la iglesia. Y dice la palabra que para los que aman, Dios les va a entregar los misterios. Entonces, todo esto está llevando, está provocando de que la iglesia se levante, de que el nombre de Dios sea glorificado. Y lo podemos ver, bueno, el tema del calentamiento global me gustaría destacarlo porque ya se había advertido en Isaías 30. Podemos leer porque el hombre es tan arrogante que piensa que ellos son los que han descubierto todas las cosas, pero resulta que la palabra de Dios ya lo había advertido. Ya había advertido de que la tierra iba a sufrir estos cambios de temperatura, todos estos cambios climáticos que vemos que estamos en verano y está lloviendo, en invierno hace calor y esto está llevando a todo un cambio en los cultivos, en la productividad y está produciendo todo, como se dice, una revolución a nivel de la tierra. Y nosotros lo podemos ver como les mencionaba, en Isaías 30, verso 26, dice, la luz de la luna vendrá a ser como la luz del sol, y la luz del sol llegará a ser 7 veces mayor como la luz de 7 días, el día que Yahweh vende el quebranto de su pueblo y sane el dolor de su herida. Entonces, acá podemos ver que ya el profeta Isaías advertía esto, y que no es ninguna novedad todos estos cambios, porque Jesús lo anunció. Y se están manifestando hoy en día y van a seguir, se dice que la temperatura de la tierra va a seguir aumentando, esto va a ir de mal en peor. Y aún así no será el fin, dice Jesús. Aún así vendrán cosas más grandes. Entonces, como mencionábamos, las señales de la tierra ya están. Y tenemos que verlas, cosa de ver las noticias, cosa de leer un poco los diarios, y ya están estas señales. Y Jesucristo les dijo a los discípulos. Pero aún no es el fin. O sea, si son señales, aún no es el fin. Y también hay otras señales que estábamos mencionando acerca de la santidad y hablando de todo lo que, la falsedad, de todo lo que se ha hablado falsamente. Y Jesús en Mateo 24, quiero retomar porque es importante esto, en el versículo 11 dice, y surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Dice, y a causa del aumento de la maldad se enfriará el amor de muchos, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesucristo? Que viene la tribulación. Todo este tiempo de falsos profetas, todo este tiempo donde se están levantando los falsos profetas, pero dice la palabra que el que persevere será salvo. Y Dios nos ayude a perseverar. Dios nos ayude en este tiempo y lo que decía la profeta acerca del ayuno, la oración, porque el ayuno y la oración nos mantienen en intimidad con Dios, nos mantienen en la presencia de Dios y eso nos va a librar en el día malo. Dice que Dios es el que nos libra en el día malo. Entonces nosotros tenemos que ver esto, que es importante lo que Jesús le habló a los discípulos y también habló en el verso 23 del mismo capítulo, dice, habla también no solo de los falsos profetas, sino que también está hablando de los falsos cristos. Que ya podemos ver que hay varios que se han anunciado como Jesucristo. Y miren lo que el propio Jesucristo dice, si alguno les dice en ese entonces, miren, allí está el Cristo o allá, no lo crean. Porque surgirán falsos ungidos y falsos profetas y realizarán grandes señales para engañar, de ser posible, incluso a los escogidos. Entonces, esto a mí me ha impactado esto en lo personal, porque realmente uno puede ver y ya se han levantado falsos cristos. Y ya incluso se ha dicho
de que tal día se acaba la tierra. Lo que se viene anunciando con el 2012. Pero dice la palabra que nadie sabe. Entonces, esas son las señales que el Señor nos entrega. Que nadie sabe la hora. O sea, nadie puede decir, y nosotros como profetas nos podemos parar y decir tal día viene Jesucristo, porque nadie sabe. Dice que solo el Padre. Por lo tanto, todos los que se proclamen Cristo no lo son. Y yo me acuerdo, y a lo que refiere esto, que dice que hará muchos milagros, yo recuerdo un texto y quisiera compartir esto porque me llamó mucho la atención cuando Moisés se fue ante Faraón. Cuando se fue ante Faraón y Dios le dijo, y él puso la vara y se transformó en serpiente. Pero dice que los magos hicieron lo mismo. Los encantadores hicieron lo mismo. Entonces nosotros podemos ver que muchos hechiceros, brujos y falsos profetas van a hacer la misma señal que el pueblo de Dios. Y Dios nos ayude a discernir eso. Dios nos ayude a discernir eso. Y ahí en esos textos dice que también la plaga de las ranas, también ellos la hicieron saltar ranas. Entonces la palabra nos dice que ellos también tienen un poder, que Babilonia también tiene poder. Pero mayor es el poder del Señor. ¿Amén? Y el Señor me ministraba mientras en este momento me decía que en el fondo Él es el poderoso. Y en el cántico de Ana dice que los arcos de los poderosos serán quebrados. Entonces todo el sistema de Babilonia, todo esto va a ser roto. Y esa es nuestra esperanza, de que Jesucristo va a venir como el victorioso, a quebrar todo esto, porque Él es mayor.